Listo. Hoy ya nos toca revisar, en este caso, las figuras literarias. ¿Ya? Entonces vamos a ver cuáles son estas técnicas que usan los autores para poder, en este caso, darle una mejor belleza literaria, ¿ya? Que de alguna manera ese contenido pueda ser mejor apreciado por sus lectores, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Entonces, el autor nos comenta, ¿no? Que normalmente el lenguaje cotidiano no basta. El lenguaje cotidiano es lo que usamos recurrentemente todos los días, ¿no? Hola, ¿qué tal? Es un lenguaje con pocas palabras y que normalmente es lineal, ¿no? Quiero comprar pan, vamos al mercado, avanza tu tarea. Eso es un lenguaje cotidiano y eso no basta para la literatura. Les preocupa, les perturba, buscan un fin, un modo de canalizar sus emociones. A veces hay que jugar, maquillar, cortarle las uñas y hacer reír. El lenguaje finalmente es una herramienta que nace de la necesidad. Y así las figuras literarias son herramientas y armas de aquella búsqueda. Es decir, un recurso para exaltar el lenguaje, para expresarlo de otros modos. Entonces, estas figuras literarias las podemos encontrar en diversas obras. ¿Okay? Estas figuras literarias reciben muchos nombres, como por ejemplo recursos estilísticos, recursos retóricos, figuras retóricas, etc. ¿Ya? Entonces, algunas de las principales, porque son varias figuras literarias, ya tenemos como por ejemplo el epíteto. ¿Qué cosa es el epíteto? Dice, es la figura que busca, en este caso, hacer mucho énfasis atribuyéndole al objeto una cualidad que ya posee. ¿Ya? Entonces, en este caso, el epíteto lo que sugiere es redundar la frase. Por ejemplo, por la verde hierba, ¿ya? El fresco viento, el blanco lirio, la colorada rosa, ¿ok? Entonces, son cualidades intrínsecas, o sea, por ejemplo, nos vamos a detener en la verde hierba. La hierba es verde. ¿Qué hierba no es verde? Por lo general son verdes. Entonces, lo que hace el autor es, en ese caso, resaltar. Con el epíteto lo que hacemos es resaltar esas cualidades, ¿ok? De alguna manera sí se genera una redundancia, pero en el caso de la literatura, ¿ok? Se puede jugar con esas reglas, ¿ok? No, o sea, la RAE de alguna manera no le va a decir pues a Garcilaso, oye, no digas la verde hierba. La literatura es un campo de creatividad, donde se puede de alguna manera jugar con las normativas también, ¿ok? Aquí, o por ejemplo, si ustedes leen, por ejemplo, los libros de Vargas Llosa, uno de ellos que recuerdo es, por ejemplo, la conversación en la catedral, tiene diálogos cotidianos. ¿Y se acuerdan cuando hemos visto los vicios del lenguaje que decíamos, ¿no? Que usar frases cotidianas no, o sea, de alguna manera es una normativa que se sugiere no hacerlo, ¿no? En un texto. Ok. En un texto formal se puede evitar, pero en un texto literario no. En un texto literario ¿Tu papá? Sí. ¿Tu papá? Sí. A ver, No sé, por porque favor. yo también tenía uno. A ver, por favor. Mientras estoy hablando, mientras estoy desarrollando la clase, tengan apagados sus micrófonos, más no sus cámaras. Sus cámaras sí deben estar prendidas y varios ya las han apagado. Pero sí sus micrófonos apagados. ¿Por qué? Porque el micrófono, en este caso, lo que hace es interrumpir. El ruido ambiental se filtra a la clase y ustedes no van a escuchar lo que voy a hablar.
Entonces, por eso que en lo posible apaguen su micrófono, salvo que yo les pregunte o salvo que ustedes quieran hacer una pregunta. Para hacer una pregunta, usan la manito del Zoom, ¿ya? Para yo ver en su pantalla y en este caso darles la posibilidad de preguntar, ¿ok? Pero si no es si no es el hecho, por favor, mantengan sus micrófonos apagados y prendan sus cámaras. Ya he visto a varios que están con la cámara apagada y lo voy a reportar. Bueno, vamos por ejemplo a ver un ejemplo de epíteto en este poema llamado Un amor, el amor es un centro. ¿Ya? Dice así. Una esperanza, un huerto, un páramo. Una migaja entre dos hambres. El amor es campo minado. El jubileo de la sangre, cáliz y musgo, cruz y sésamo, pobre bisagra entre voraces. El amor es un sueño abierto, un centro con pocas filiales, un todo al borde de la nada, fogata que será ceniza. El amor es una palabra, un pedacito de utopía. Es todo eso y mucho menos, y mucho más. Es una isla, una borrasca, un lago quieto, sintetizando, yo diría, que el amor es una alcachofa que va perdiendo sus enigmas hasta que queda una zozobra, una esperanza, un fantasma. Por ejemplo, si en este poema, por decir, un epíteto estaría aquí, lago quieto. El lago son aguas quietas, aguas tranquilas. Entonces, resaltar lago quieto, de alguna manera, lo que la finalidad es, en este caso, remitir imágenes tranquilizadoras, apacibles. Entonces, lago quieto te va a remitir al lago y te va a crear la imagen de las aguas, que son aguas tranquilas. ¿Okay? Acá, por ejemplo, acá hay una muy buena metáfora. Dice, el amor es como una alcachofa. ¿Ustedes conocen lo que es una alcachofa, por ejemplo? ¿Han visto alguna alcachofa? Una alcachofa, en este caso, es una verdurita que tiene espinas. ¿Ok? Y en muchos casos, o sea, para poder utilizarla, lo que hacemos es o lo que hace la persona que te vende la alcachofa es corta todas las espinas, todas las hojas, ¿no? Puntiagudas, ya, luego dice, ¿no? Que va perdiendo sus enigmas. Es porque en este caso, el vendedor para en este caso, cortando las hojas puntiagudas, ¿ok? Hasta que quede una zozobra, que es una especie de, digamos, entre comillas se dice carne, ¿ya? Pero es una proteína blanca, ¿ok? Y en ese caso, ¿no? Una esperanza, un fantasmita. O sea, lo que fue eso era toda una estructura de hojitas puntiagudas y en ese caso lo que normalmente se come, ¿ya? Es esa carne blanca. Carne de comida, ¿no? Porque en realidad no es carne, tiene proteína ahí dentro, ¿ya? Y en este caso, ahora, obviamente normalmente creo que sí me dicen que las hojitas también se usan ¿no? Para alimentación, pero normalmente la de cachofa que te la venden siempre, las hojas puntiagudas las terminas sacando, ¿no es cierto? Entonces, ese es un símil, ¿no? O sea, bien cómo ha hecho esa comparación, ¿no? El amor con una alcachofa. ¿Okay? O sea, el poema, de alguna manera, o sea, cuando ustedes a medida que van creciendo y de alguna manera van a leer un poquito más, ¿ok? Van a conocer o sea, van a poder conocer mucha lectura en donde, de alguna manera les va, es,
nos va a retar, ¿no? Por ejemplo, en este simple texto, lo que hace, por ejemplo, o sea, te puedes preguntar qué cosa es un páramo, puedes preguntarte qué es, por decir, ¿no? Que es una alcachofa, por ejemplo, ¿no? Si es que no la conocías, ¿no? Y de alguna manera conocer cómo, en este caso, por qué compara el amor con una alcachofa. O sea, de alguna manera los poemas, en este caso, lo que hacen es trabajar mucho, en este caso, las comparaciones, las metáforas, ¿no? Y eso hace que de alguna manera sea un texto bastante digerible, aceptable, ¿no? Otra de las figuras literarias son, por ejemplo, el símil o la comparación. ¿Qué es el símil? Es una figura que busca comparar el objeto con otro para lograr una mayor nitidez en lo que se dice. Por lo general se usan nexos, como, así, así como, tal, igual que, tan semejante a, etc. Por ejemplo, porque para las aves puedan volar, es necesario también que sepan que has terminado de dibujar el cielo, que el otoño ha dejado de escribir con tu letra temblorosa, porque es sin duda que cuando llega el otoño, el corazón cae desmoronado. Las columnas de terciopelo que antes fueron nuestros humildes huesos no dejan de crujir, como si, recuerden el nexo, fueran pisados miles de huevos en una discoteca tailandesa. ¿Ok? Este, por ejemplo, es un poema extraído, ¿no? De la oscuridad de los gatos en nuestra era de Newton Santiago. Y aquí, por ejemplo, en este símil, ¿no? Que habla, ¿no? Del corazón, ¿no? ¿No? Entonces, y es una comparación, ¿no? Al final, ¿no? Eh, a ver, vamos a leer el rey, ¿no? Porque para que las aves puedan volar, ¿ok? Es necesario que sepan que has terminado de dibujar el cielo, ¿ok? Que el otoño ha dejado de escribir con tu temblorosa letra. Porque es sin duda que cuando llega el otoño, o sea, el corazón cae desmoronado. O sea, ven, o sea, aquí habla del otoño. Las columnas de terciopelo que antes fueron nuestros humildes huesos no dejan de crujir, como si fueran pisados miles de huevos en una discoteca tailandesa. ¿Ok? Entonces, aquí, por ejemplo, habla, o sea, legal el otoño, ¿no? Y cómo eso puede repercutir en los seres que viven en ese ambiente, ¿no? Y por ejemplo, ¿no? Habla, ¿no? De esa comparación, ¿no? De cómo nuestros huesos no dejan de crujir como si fueran pisados miles de huevos. O sea, imagínate, ¿no? Pisar esos huevos en una discoteca. Sería bueno que ustedes investiguen cómo es una discoteca tailandesa. Y qué hace, por ejemplo, y qué hacen ellos para crujir los huevos, para que salga ese tipo de comparación, por ejemplo, ¿no? La personificación o prosopopeya, ¿ya? Es una figura literaria que otorga características humanas a objetos y animales, como por ejemplo las fábulas y cuentos fantásticos. Son usados por los poetas para vivificar sus versos en un modo creativo. Por ejemplo, el auto se quejaba dolorido por los años, las estrellas nos miraban, mientras la ciudad sonreía. O sea, le atribuye, ¿no? A objetos, a lugares, cualidades humanas. Y eso hace, en este caso, más cercano al poema. La hipérbole es la figura de la exageración, que amplifica o disminuye la realidad. Es usado por poetas para añadir vehemencia a sus versos, ¿no? Ejemplos. No hay extensión más grande que mi herida. El dictador era un hombre cuyo poder había sido tan grande que alguna vez preguntó qué horas son y le habían contestado las horas que usted ordene, mi general. Interesante, ¿no? Claro. No, lo que hacemos es exagerar la figura, pero sirve para poder dimensionar las características
en ese caso que estamos narrando. El hipérbato consiste en desordenar los versos, alterar su orden lógico y su orden convencional con el fin de darles seguidas. Por ejemplo, del salón en el ángulo oscuro, de su dueña tal vez olvidada, silenciosa y cubierta de polvo, veíase el árbol. ¿Ven? La metáfora es el recurso más usado, no solo escrito, sino oralmente. Las palabras que se dicen son comprendidas de forma distinta. Por ejemplo, mi corazón está en llamas. No quiere decir que el corazón de la persona sea una fogata, sino que se usa en llamas de modo distinto sin que se pierda el sentido lógico. Yo apuesto que varios de ustedes han usado metáforas sin darse cuenta. ¿Ya? Vamos a ver un ejemplo de César Calvo, que dice, ¿no? Dan las campanas tu recuerdo en punto. Afuera se pasean las 2 de la mañana. Nada pudo diciembre contra el semestre tuyo. Nada el sol silencioso contra tus sombras, tu sombra hablada. Desde el fondo de todo lo que tengo, me faltas. El antítesis o el contraste se sitúan dos ideas contrarias. El contraste puede ser oposición de palabras, antónimos, frases de significado contrario. Ejemplo, los niños van por el sol, las niñas por la luna. ¿Ven? Dos ideas opuestas, unidas. Reiteración o anáfora. Se usan los poemas con el fin de remarcar una idea, para lo cual se repiten una o más veces al inicio de los versos. Por ejemplo, miren este poema de Alejandro Romualdo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Querrán romperlo y no podrán romperlo. Querrán matarlo y no podrán matarlo. Querrán descuartizarlo, triturarlo, mancharlo, pisotearlo, desalmarlo. Querrán volarlo y no podrán volarlo. Es como, en ese caso, remarcamos una palabra, querrán, ¿no? O sea, ¿no? Ellos quisieron y no pudieron, ¿no? Querrán volarlo, querrán romperlo, querrán matarlo, querrán descuartizarlo. ¿Ven? Entonces eso le da fortaleza al texto. Puedes sentir en este caso la impotencia de los españoles al no poder en este caso triturar o, bueno, no sé, triturar no está bien, no está bien, pero al menos, o sea, en el afán de dañar la imagen de Tupac Amaru, y no lo hicieron. Entonces, ahí, en estos versos de Alejandro Romualdo, vemos en este caso ese querrán, no tiene un sonido muy fuerte, ¿no? Vehemente, que de una manera iguala a las intenciones de los españoles y que no pudieron hacer con el recuerdo de Tupac Amaru, porque al final o sea, lo pudieron descuartizar, pero su legado no, su ejemplo no. Y ese ejemplo vivió miles y miles y miles, o sea, varios cientos de años, y aún lo seguimos recordando. ¿Ven? Entonces, por ejemplo, en este caso, la anáfora consiste en remarcar una idea. Entonces hay que repetir una y más veces esas palabras al inicio de los versos. ¿Ven? Entonces, estas son las famosas figuras literarias. Son más, como les dije, son más, no son solamente esas, pero son las principales, ¿ok? Son usadas por los autores para de alguna manera, en este caso, darle rienda suelta a su creatividad literaria. Nos vemos dentro de 5 minutos para la segunda parte del curso para el día de hoy.